Bien, chicos, continuando entonces con el tema, veamos a continuación el siguiente ejemplito, donde se me pide completar los espacios vacíos. Muy bien, en el número 1 dice, el sistema, puntos suspensivos, está dividido en fácil, el sistema de coordenadas rectangulares o el sistema cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. Y lo completamos. En el par ordenado x, y, la primera componente es la abscisa del punto. Y listo, califico. Pregunta 3. En el par x, y, la segunda componente es, ¿qué cosa? La ordenada del punto. De esa manera sencilla podemos completar los espacios vacíos. Facilísimo. A continuación, distancia vertical entre dos puntos. Observen, por ejemplo, aquí mi sistema de coordenadas rectangulares, eje de abscisas, eje de ordenadas, y veamos los siguientes puntos en el plano, P1 y P2. Veamos aquí, coordenadas de P1 son abscisa A, ordenada Y1. Coordenada del punto P2, abscisa A, ordenada Y2. Como ustedes pueden observar, ambos puntos tienen la misma abscisa. Por lo tanto, si queremos calcular la distancia que hay desde P1 hacia P2, obviamente esta distancia se llama distancia vertical. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar, esta distancia es paralela al eje vertical. Por esa razón, la distancia vertical entre dos puntos siempre va a ser igual al valor absoluto de ¿quién? De la diferencia de las ordenadas. Ordenada de P1, Y1, menos la ordenada de P2, Y2. Y por medio de esta ecuación sencillita, podemos determinar la distancia vertical entre dos puntos. Ahora bien, en conclusión, ¿cuándo utilizamos la distancia vertical? Cuando las abscisas de los puntos sean iguales. Por ejemplo, la abscisa del punto P1 es A, abscisa del punto P2 es A, por lo tanto la distancia entre P1 y P2 es la distancia vertical, que no es otra cosa que el valor absoluto de Y1 menos Y2 y se acabó. A ver, veamos a continuación el siguiente ejemplo. Determinar la distancia entre los puntos F de coordenada 2,5 y el punto M de coordenadas 2,-3. Como ustedes pueden observar, campeones, tanto el punto F como el punto M tienen una misma abscisa, que es 2. Por lo tanto, la distancia que me piden determinar en este caso será una distancia vertical. ¿Qué hacemos? Valor absoluto de la diferencia de las ordenadas. Por ejemplo, ordenada de F, 5, menos la ordenada de M, menos 3. Obviamente, menos por menos esto es más. Y 5 más 3 es 8. Valor absoluto del 8, eso es igual a 8. Y listo. Ya tenemos la distancia vertical. Aquí también. Veamos aquí cómo determinar la distancia entre los puntos F y M. F de coordenadas 6,10 y M de coordenadas 6,-14. Nuevamente, observen que F y M tienen la misma abscisa, 6, 6. Por lo tanto, la distancia pedida es también otra distancia vertical. Y esto será diferencia o valor absoluto de la diferencia de las ordenadas. Ordenada de F, 10, menos la ordenada de M, menos 14. Obviamente, menos por menos es más. 10 más 14. 10 más 14 es 24. Y el valor absoluto de 24 es 24 y listo. Ahora bien, así como en una distancia vertical, también podemos encontrar nosotros una distancia horizontal. Por ejemplo, sean ahora nuevamente los puntos P1 y P2. P1 de coordenadas X1, B y P2 de coordenadas X2, B. Como ustedes pueden observar, ahora ambos puntos, tanto P1 como P2, tienen la misma ordenada que es B. Tienen la misma segunda componente. ¿Qué hacemos entonces? Fácil.
distancia desde P sub 1 a P sub 2 ahora se llama distancia horizontal. Y no es otra cosa que el valor absoluto de la diferencia de las abscisas. X sub 1 menos X sub 2 y se acabó. Aquí determinar la distancia entre los puntos, vean acá, P de coordenadas 3,17 y el punto Q de coordenadas 17,17. Obviamente, ¿qué podemos observar? Que ambos puntos tienen la misma ordenada, lo que significa que la distancia entre P y Q es ahora una distancia horizontal. Por lo tanto, ponemos aquí valor absoluto de la diferencia de abscisas. Muy bien, abscisas de P, 3, menos la abscisa de Q, 17. 3 menos 17 es menos 14. Y el valor absoluto de menos 14 es 14 y se acabó. Siguiente ejemplo, determinar la distancia entre los puntos P y Q. Vean, P de coordenadas menos 8,10 y el punto Q de coordenadas 13,10. Como pueden observar, ambos puntos también poseen la misma ordenada, que es 10. Por lo tanto, la distancia pedida no es otra cosa que una distancia horizontal. Es valor absoluto de la diferencia de ¿quién? De abscisa. Abscisa de P menos 8 menos abscisa de Q 13. Esto sería valor absoluto de menos 21 y eso me da 21 y se acabó. En el siguiente ejercicio, vean, se me pide calcular PQ, esta distancia. Campeones, rápidamente, ¿qué podemos observar? Que P tiene por coordenada menos 4,3 y Q tiene por coordenada 5,3. Si tienen la misma ordenada, se trata entonces de una distancia horizontal. Es valor absoluto de la diferencia de abscisas. Abscisa de P, menos 4, menos abscisa de Q, 5. Como ya tú sabes, menos 4 menos 5 es menos 9. Valor absoluto de menos 9 es 9. Y se acaba. En el siguiente ejercicio también, vean, se me pide calcular EF, esta distancia. Como ya te diste cuenta, el punto E y el punto F tienen la misma abscisa. Por lo tanto, esta distancia será una distancia vertical. Y eso es diferencia de ordenadas 2 menos la ordenada de F menos 3. Obviamente menos por menos más. Eso me da 3. 5, valor absoluto de 5 es 5 y se acabó.